buenas tardes. Esta es una tercera clase de la materia de mecánica clásica, de la licenciatura en biofísica y la licenciatura en física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión vamos a tratar el tema de movimiento en fuerzas centrales. Este es el último tema del capítulo. Después de este, les mandaré la información sobre su tarea y la forma en cómo evaluaremos este capítulo. Entonces, como se estableció cuando estudiamos las leyes de Kepler, el movimiento de un planeta poseía solamente componente radial de la aceleración, y esta estaba dada por la expresión aquí descrita, que es una expresión que solamente depende de la distancia entre el planeta y el Sol. Ahora, de acuerdo a la segunda ley de Newton, podemos ver que esta fuerza es la que gobierna el movimiento del planeta alrededor del Sol, y se puede escribir como está aquí abajo. Este tipo de fuerzas se conocen como fuerzas centrales y son un concepto muy importante, el cual no se limita solamente a fuerzas de uno entre el cuadrado de la distancia, como es en el caso de la gravitacional. El concepto de fuerza central se define como una fuerza en dirección radial y dependiente únicamente de la magnitud del vector radial. Básicamente, la expresión general para una fuerza central es esta de aquí, que es una fuerza que depende solamente de la magnitud de R y en dirección radial. Se puede considerar de dos formas: una que es atractiva, en la que la fuerza va en contra de la dirección radial, es decir, apunta hacia el origen, y la otra es repulsiva, la que está en la dirección radial. A continuación, queremos ver algunas de las propiedades que se observan en el movimiento planetario y que son debidas al hecho de que la fuerza gravitacional es una fuerza central. No todas las propiedades del movimiento planetario se cumplen solamente por el hecho de ser una fuerza central, pero sí varias de ellas. Empecemos con el movimiento en un plano, es decir, para una fuerza central el movimiento siempre se restringe a un plano. Para demostrar esto, veamos la siguiente manera. La fuerza está definida de esta manera, como una función que solamente depende de la distancia. Entonces, según la segunda ley de Newton, esto debe ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, si multiplicamos el vector R, producto cruz con F, obtenemos las ecuaciones que están ahí descritas. Y haciendo un poco de álgebra y regla de la cadena, podremos ver que esto se puede escribir de esta manera. Dado que el vector de posición y la fuerza están en la misma dirección, su producto cruz vale 0. Por lo tanto, esta derivada que tenemos aquí va a ser igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está en el interior del paréntesis debe ser una constante, como está expresado aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos vectores tienen un vector, su vector normal es constante, es decir, que no cambia de dirección. Y eso implica que el movimiento se queda restringido en un plano, es decir, el plano formado por los dos vectores R y R punto es el que contiene todo el tiempo el movimiento. La segunda propiedad que queremos estudiar es
el radio vector describe áreas iguales en tiempos iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente cuando se mueve el sistema, la velocidad areal, es decir, la velocidad con que barre el área este vector, es constante, ¿sí? Entonces para demostrar este punto, consideremos este esquema de movimiento, ¿sí? Entonces podemos usar coordenadas polares, dado que se mueve todo en un plano. Entonces, si consideramos la aceleración angular o la aceleración en teta como esta expresión, sabemos que debe ser igual a 0, puesto que al hacer una fuerza central, la aceleración solamente está en dirección radial. Esta expresión la podemos reescribir de la siguiente manera y nos podemos dar cuenta de que r cuadrada por teta punto debe ser igual a una constante, ¿sí? Esta expresión es importante porque la vamos a usar para hacer nuestra demostración. Entonces, si uno toma la expresión para el cambio en el área, uno puede escribirla de la siguiente manera. Aquí vamos a hacer uso entonces de la regla de la cadena para darnos cuenta de que la velocidad areal o la derivada del área con respecto del tiempo está relacionada con la expresión que ya habíamos obtenido utilizando la aceleración angular. Y eso quiere decir que esto es una constante. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que la velocidad areal es una constante, lo cual es lo que queríamos demostrar. El siguiente propiedad que queremos demostrar es que las fuerzas centrales son conservativas. Para demostrar esto, consideremos la siguiente expresión para la energía potencial. Si ahora nosotros aplicamos el operador gradiente a esta expresión, nos vamos a dar cuenta que se escribe de esta manera. Por lo tanto, hemos demostrado que la fuerza central se puede escribir como el gradiente de un potencial, el cual es conocido. Eso demuestra directamente que la fuerza central es una fuerza conservativa, puesto que satisface la definición de una fuerza conservativa. Muy bien, ahora que ya demostramos las propiedades generales, vamos a considerar algunas otras cosas interesantes que son consecuencia de una fuerza central. Retomemos entonces la ecuación para la velocidad areal. Es decir, tomemos la aceleración angular y multipliquémonos por m. Eso, como ya dijimos, es una constante, a la cual vamos a definir como j. Con esto podemos reescribir la velocidad angular o el cuadrado de la velocidad angular de esta manera. Y con esto, la aceleración radial o la fuerza radial la vamos a escribir utilizando esta expresión, que es nada más una manifestación de la velocidad radial en coordenadas polares. En esta expresión vamos a sustituir teta punto o teta punto al cuadrado utilizando esta expresión. Y entonces esto nos simplifica un poco el problema y lo podemos reescribir utilizando el hecho de que la fuerza es conservativa de esta manera. Entonces, lo que hemos demostrado aquí es que el movimiento es de manera efectiva el movimiento de una sola partícula en una sola dirección, sujeto a dos fuerzas: la fuerza física real, que es esta, y la fuerza centrífuga, que está dada por esta expresión, la cual es consecuencia de que el movimiento tenga que restringirse a un plano. Ahora podemos ver que esa fuerza centrífuga es una fuerza conservativa, ya que podemos escribirla como un potencial de esta manera. Con lo cual
podemos reescribir la ecuación de esta manera. Lo cual quiere decir que en cierto sentido se puede interpretar el movimiento como un movimiento en una sola dirección, sujeto a dos potenciales de interacción o a dos fuerzas conservativas. De esta manera, el potencial de la fuerza real, la fuerza central, y el potencial centrífugo. Esta expresión tiene una implicación muy importante, y es que la energía ahora tiene tres contribuciones: la energía potencial, la energía cinética, la energía potencial, y esta energía debida a la fuerza centrífuga. Esta ecuación es muy importante ya que no solamente nos dice que hay que considerar a la energía centrífuga como parte de la energía total, sino que también nos permite hacer una primera integración del problema. Como recordarán, esta expresión se puede reescribir de la siguiente manera, como R punto igual a esto. Si ahora tomamos esta expresión y la integramos haciendo separación de variables, podemos obtener esta expresión para el tiempo como función de los parámetros de energía. En esencia, esta expresión ya es la solución del problema, puesto que si la podemos resolver, ya obtenemos la ecuación cinemática para R como función del tiempo. Entonces, ahora que tenemos ya la expresión para RT, tenemos que calcular la expresión para θ de t. Para esto vamos a retomar la expresión que ya habíamos obtenido en función de J. Esta expresión básicamente la podemos integrar de manera sencilla de esta manera. Por supuesto, lo que necesitamos es ya tener la solución para R de t, la cual en principio se puede calcular mediante la ecuación que ya vimos anteriormente. Con esto quiere decir que ya podemos considerar que el problema está resuelto, dado que tenemos las ecuaciones paramétricas o las ecuaciones cinemáticas de ambas componentes, el componente R y el componente θ del vector de posición. Otra función que es de interés sería calcular la trayectoria. Como hacíamos en el capítulo 1, una vez con las ecuaciones cinemáticas, uno puede también calcular la trayectoria, que es el lugar geométrico que forma el movimiento, en este caso en el plano. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es tomar esta expresión de la derivada de R con respecto al tiempo y utilizar la regla de la cadena para escribirla en función de θ, aprovechando el hecho de que esta derivada es una constante, o más bien que está descrita por esta expresión, la cual se puede reescribir o se puede sustituir por esto. Por lo tanto, la derivada con respecto de θ de R se puede escribir de esta manera, y con una integración por partes otra vez, lo podemos reescribir así. Esta ecuación, una vez que se pueda solucionar, nos daría la trayectoria, ya que nos daría θ como función de R. Y eso quiere decir que tendremos el lugar geométrico del movimiento en el plano, en este caso en coordenadas polares. Con esto, básicamente hemos resuelto el problema ya del movimiento de fuerzas centrales. Por supuesto que siempre habrá necesidades de especificar el potencial de interacción de manera explícita para poder resolver el problema. Y pues estas integrales muchas veces no se podrán resolver analíticamente y se tendrán que resolver numéricamente. Sin embargo, al menos de manera formal, ya tenemos resuelto el problema. Con esto, podemos considerar que hemos terminado el capítulo, lo cual implica que ya tienen que hacer su tarea y buscar la manera de evaluar. Por correo electrónico les mandaré las instrucciones para estas dos últimas cosas.
Gracias y nos vemos después.